enfermería, pero más que nada aquí a prevenir las neumonías asociadas a la ventilación, que es el punto más importante de los cuidados de enfermería hacia el paciente ventilado. Mecánica, su definición es una técnica de sustitución temporal de la función ventilatoria que consiste en un aparato mecánico para el soporte artificial de la ventilación y la oxigenación. La ventilación mecánica invasiva es uno de los principales soportes vitales en el manejo del paciente críticamente enfermo, debido a inestabilidad respiratoria. En general, estos pacientes se caracterizan por presentar puntajes de gravedad elevados y por ende elevan la mortalidad. Los cuidados más relevantes que enfermería debe entregar a los pacientes sometidos en la ventilación mecánica se encuentran la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Esta se define como aquella neumonía que se presenta posterior a las 48 horas de intubación. Bueno, los principales objetivos de enfermería en pacientes con ventilación mecánica sería identificar las manifestaciones clínicas de determinados trastornos pulmonares, exponer las prioridades de enfermería para tratar al paciente conectado al ventilador, optimizar la ventilación y la oxigenación, reducir el trabajo respiratorio, incrementar el volumen pulmonar con apertura de las vías aéreas y unidades alveolares, permitir el descanso de los músculos respiratorios, permitir la sedación y el bloqueo neuromuscular y reducir la presión intracraneal. Bueno, estas son unas estadísticas de allá de Estados Unidos, donde pues, nos dice que la neumonía es la segunda causa de infección nosocomial más común en el paciente crítico, afectando en Estados Unidos entre 250,000 y 300,000 pacientes al año. Se ha descrito una incidencia de entre 5% al 50% con una mortalidad atribuible similar y un incremento de la estadía hospitalaria entre 4 a 13 días. La que sigue. Los principales objetivos de monitorización, pues más que nada son cubrir las necesidades de seguridad del paciente, detectar cambios fisiológicos en el estado ventilatorio del paciente, favorecer su comodidad física y psicológica, prevenir o identificar complicaciones de manera temprana, valorar la respuesta a diversas acciones sobre el paciente o el ventilador, monitorizar y vigilar al paciente y comprobar la eficacia de la ventilación mecánica. Con las acciones que nosotros hagamos y la monitorización, vamos a darle una mejoría al paciente. ¿Qué es lo que vamos a monitorizar nosotros aquí? Pues es la frecuencia cardíaca del paciente, frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial, la presión venosa central, los niveles de conciencia, monitorización del intercambio gaseoso y los parámetros del ventilador. Aquí en los parámetros del ventilador sí es muy importante que llevemos un registro, yo creo que por turno, para que los parámetros del ventilador sean los que coincidan con el que el médico deja indicados y para ver la evolución del paciente. Bueno, aquí más que nada, también dentro de los parámetros del ventilador hay que estar muy al pendiente de las presiones. Vamos a recordar que mantener a sus pacientes con metas de protección pulmonar con una presión máxima menor de 35, como ya lo había comentado el doctor en la anterior capacitación, y una presión meseta menor de 25, un driving pressure de menor de 13 y la saturación de entre el 92 y el 96%. Esto es importante porque estas presiones nos van a indicar cuando, por ejemplo, hay un taponamiento en el tubo o cuando hay abundantes secreciones y es necesario aspirarlo. Bueno, los sonidos respiratorios, las secreciones visuales en el tubo orotraqueal, un patrón de diente de cierre en la curva del ventilador y un aumento de la resistencia de las vías respiratorias puede ser un indicador de succión. Aquí se pasó la de...
Bueno, entre las intervenciones también más importantes de enfermería es la fijación del tubo. Pues la fijación del tubo, más que nada para que pues no se nos vaya a extubar el paciente, tener ese cuidado. Y bueno, cambiar la fijación y puntos de apoyo del tubo periódicamente para evitar heridas por fijación. El fijador debe ser, pues idealmente debería de ser de este tipo, que sea suave con la piel, el adhesivo libre de látex, ya que eso proporciona un uso prolongado, reduciendo la descamación potencial de la piel y ayudando a mantenerla saludable. Lo ideal sería que todos tuviéramos de este tipo de fijador, pero pues no está de más comentar aquí que en algunas instituciones públicas no contamos con este tipo de fijador y pues se hace la fijación con cinta adhesiva. Nada más sí se recomienda que la fijación sea en la parte temporal de la cabeza y no en esta parte de la mandíbula, ya que ejercemos, como lo dejamos a presión, puede haber un incremento de la presión intracraneal. No. La otra acción de enfermería muy importante es lo del neumotaponamiento, porque pues ahorita más que nada esto previene mucho la neumonía asociada a la ventilación. Estar al pendiente de mantener una cierta presión del CUF entre 20 y 30 centímetros de agua o 16 a 22 milímetros de mercurio. Si es entre 20 y 30, pues vamos a dejarlo en 25 más o menos. Y se debería, bueno, deberíamos de tenerlo o medirlo con un manómetro, es lo ideal, no andarlo midiendo con el dedo. El CUF del tubo endotraqueal permite hacer un sello de la vía aérea y evitar la fuga hacia los bronquios y las vías interiores, o sea, de las secreciones, para evitar las secreciones que se encuentran en la boca o que se vayan al tracto respiratorio y esto pueda llegar a generar una neumonía asociada a la ventilación. A ver si se sí, sí. Traqueal de nuestros pacientes. Las presiones adecuadas y el tipo de manómetro que estamos utilizando para medir. Lo normal es que el manómetro sea de centímetros de agua, por tanto tenemos que mantenerlo entre 20 y 30 centímetros de agua. El neumotaponamiento es el que se encarga de aislar por completo la vía aérea de secreción y posibles vómitos. Muy buenas, chicos, en este vídeo. ¿Y qué es lo que previene? Si también hay unas complicaciones que no mencionan en que dado caso, digamos, de inflar más de lo que puede llegar a pasar en el paciente. Y vamos a tener la ocasión de ver la importancia de mantener bien inflado nuestro neumotaponamiento del tubo orotraqueal de nuestros pacientes. Las presiones adecuadas irán en función del tipo de manómetro que estemos utilizando para medirlo. Lo normal es que el manómetro sea en centímetros de agua, por tanto tenemos que mantenerlo entre 20 y 30 centímetros de agua. El neumotaponamiento es el que se encarga de aislar por completo la vía aérea de secreción y posibles vómitos, y además da cierta estabilidad fijando el tubo a la mucosa traqueal. Pero si mantenemos sobreinflado el balón de neumotaponamiento por encima de las presiones antes citadas, podemos llegar a crear una úlcera por presión en dicha mucosa. Y esa úlcera puede progresar a un círculo traqueal con todas las connotaciones que ello conlleva. Es decir, un importante efecto adverso para nuestro paciente. En esta fibrobroncoscopia se puede visualizar la tráquea, pero además esa fístula que se ha creado por ese sobreinflado mantenido en el tiempo del tubo traqueal y su neumotaponamiento. Y aquí, perdonad por el dibujo, es un niño de 4 años, pero creo que es muy ilustrativo. ¿Qué pasaría si el neumotaponamiento está poco inflado? Lo fundamental es que el tubo puede salirse o moverse con suma facilidad. En primer lugar, que parte del aire que estamos suministrando al paciente a través del respirador puede salir hacia arriba por alrededor del neumotaponamiento. Pero además hemos roto por completo el aislamiento que tenía la vía aérea. Por lo tanto, puede haber cantidad de moco o incluso vómito que puede pasar a vía aérea.
no hay una cierta complicación si no lo necesitamos a la nieve. Y también si necesitamos demasiado, también puede llegar a causar un síntomas. Y si no necesitamos algo que pues, puede llegar a pasar que haya reflujo, que haya fuga y que sea también de fácil que se mueva el tubo, que no haya una estabilidad en el tubo. Por eso es importante el taponamiento de que estamos midiendo cada vez que le demos de comer al paciente, cada vez que haya cambio de posición, cada vez que lo vayamos a realizar aseo o baño al paciente, hay que estar revisando continuamente. Bueno, en la eliminación de secreciones bronquiales, pues lo ideal y se recomienda que sean de la manera, que sea eliminación de secreciones glóticas. Para realizar la aspiración de secreciones, esta es la técnica pues correcta. Vamos a realizar un correcto lavado de manos, comprobar que el sistema de aspiración esté a la presión negativa adecuada. Se recomienda que sea de 120 a 150 milímetros de mercurio, la succión para poder aspirar y conectar la sonda de... Vamos a presionar previamente al paciente. Sí. Cuando la mayoría de los ventiladores traen un botón para presionar al paciente antes de... Vamos a usar protección, guantes, mascarilla, bata, guantes estériles. Y justo antes de proceder al aspirado de secreciones, pues vamos a ponernos nuestro equipo de protección. Lubricar el extremo de la sonda e infectar la sonda solamente sin aspirar. Realizar la aspiración al ir extrayendo la sonda, la aspiración no debe durar más de 15 minutos, o sea, no debemos de durar dentro del tubo aspirando más de 15 minutos. En el caso de precisar una nueva aspiración, dejar descansar al paciente 20 o 30 segundos y limpiar la sonda con gasa y suero fisiológico estéril. La aspiración subglótica en caso de tubo endotraqueal con luz de aspiración subglótica se realizará bien mediante un sistema de aspiración continua o bien de forma manual. Se recomienda que sea la aspiración subglótica ya más que nada para que no se vayan a ir esas secreciones que se juntan arriba del tubo, en la boca y todo eso, hacia el torrente respiratorio y pues vaya a haber infección. Les voy a dejar aquí un video del sistema cerrado, de la aspiración con sistema cerrado. ¿Dónde? Sí.
Bueno, lo ideal es que usar un circuito cerrado es que no vamos a estar conectando y desconectando al paciente, que ahorita las recomendaciones pues nos hablan de eso, que evitar estar desconectando al paciente, porque pues es un mayor foco de infección para el paciente. También el video nos mencionaba ahí de que no debe de sobrepasar la zona de expiración del tubo, porque si no vamos a lastimar la mucosa del paciente y no debe durar más, porque también se puede llegar a dañar la mucosa y que el paciente tenga sangrado. Entonces, bueno, también nos menciona lo de la función. Aquí lo recomendable para neonatos es de 60 a 80 milímetros de mercurio, en bebés de 80 a 100 milímetros de mercurio, en niños de 100 a 120, en adolescentes y adultos de 100 a 150 milímetros de mercurio. Es lo ideal para cuando vayamos a aspirar. Tener cuidado también con lo de la función. También es importante cuando está un paciente ventilado tener en cuenta los sistemas de humidificación. Más que nada porque esto haría que las secreciones se vuelvan espesas. Si no tenemos una buena humidificación de la ventilación, se van a hacer espesas las secreciones y va a haber taponamiento de tubo, o sea, va a haber tapones mucosos. La humidificación pasiva pues se encuentran a lo que llamamos las narices. Y en la humidificación activa pues serían los termostatos de ya lo ideal es que sea de este tipo y ya no pues no. Papito. Vamos con el examen. ¿Soy de catéteres o qué? ¿Me viste que soy Madre Teresa de Calcuta o qué? Acción ocasionaría pérdida de calor Mira que me dicen los niños. un poco de peso, habría daño ciliar y daño celular. Puedes, te busco negros. Y también pues esto ocasionaría atelectasia. Oye, central. Vaca. ¿Alguna pregunta?
Bueno, también es importante La enfermera Estrella. de enfermería del paciente con ventilación mecánica, la higiene de la cavidad oral. Es importante porque también todas estas bacterias que se encuentran en la boca, pues se podrían ir también durante la infusión. Se recomienda pues la importancia para mantener una adecuada higiene y disminuir el riesgo de desarrollo de neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Se recomienda que se realice una adecuada higiene oral con cepillado dental y enjuague con clorexidina al 12%, al 12% y 0.2%. Se recomienda que el cepillado dental sea con una frecuencia cada 12 horas y los aseos bucales sean cada 6 o 12 horas. Los aseos bucales se recomiendan en la nueva recomendación. Que sea con gasas empapadas en solución de clorexidina, sin diluir, al menos 10 mililitros, y pues vamos a hacer énfasis en mejillas, encías, dientes y paladar. Vamos a dejar actuar la clorexidina al menos 30 o 60 segundos y enjuagamos. ¿Sí? Hay que recordar que la solución de clorexidina puede generar irritación de la mucosa oral, por eso lo ideal es que lo enjuaguemos. Bueno, otra de las intervenciones de enfermería sería pues brindarle al paciente confort, higiene e hidratación al paciente que está pues ventilado, porque está comprado en la cama. Al ser paciente con movilidad reducida y que está encamado, presentan un alto riesgo de desarrollo de úlceras por presión. Por lo tanto, hay que vigilar las zonas de mayor presión, como pueden ser la cabeza, los omóplatos, los codos, sacros, tobillos. Pues hay que estarlos vigilando frecuentemente para ver si no se le han hecho úlceras. Cuando vayamos a movilizar al paciente, también es importante mencionar que tenemos que pausar si en dado caso tuviera nutrición enteral, sujetar bien el tubo y vigilar la sonda nasogástrica. Estas recomendaciones son bueno, vamos a darle cambios de posición al paciente. También pues hay que realizar su aseo, el baño del paciente, aunque esté pues postrado en la cama, debemos de hacerle baño de esponja y cambio de sábanas diarios. Comprobamos por turno que se encuentren bien tiradas las sábanas. Esto para que no haya dobleces, también eso no vaya a repercutir en la piel del paciente. Hidratar la piel del paciente con soluciones de ácido graso hiperoxigenado y colocar taloneras anticlaras y aquí pues ahora darle, pues poner soportes en lo que es los codos, los pies. Bueno, la otra intervención importante que mencionaba aquí es la posición y la cabecera del paciente intubado. Lo ideal es elevar la cabecera de la cama con un ángulo mínimo de 30 grados. Esto también pues, para lo mismo, para la prevención de neumonías asociadas a la ventilación. Y esto más que nada pues para que no vaya a haber reflujo o en dado caso si el paciente tuviera muchas infecciones o llegara a vomitar, no nos vaya a broncoaspirar. Se recomienda también la posición de tenedor inverso en pacientes que tienen alguna lesión cervical o de la columna. Y pues aquí vemos varios cambios de posición que le podemos dar al paciente con ventilación mecánica. Acordándonos también de lo de drenaje postural, de darle palmopercusión y pues una de las técnicas que también ayudó mucho ahora que estábamos en tiempos de COVID, pues era la técnica de boca abajo, que pues salvó a muchos pacientes que estuvieron en ese tiempo. Pues darle los diferentes cambios de posición al paciente. Eso es muy importante
Bueno, también pues hay que vigilar al paciente. Como enfermería debemos de estar al pendiente de los niveles de conciencia y sedación del paciente. Que sean las adecuadas, porque pues también se mencionan en ciertos artículos que a mayor nivel de sedación hay un riesgo de muerte, entonces hay que estar muy al pendiente de los niveles de sedación del paciente. Vigilar la coloración de la piel y las mucosas. Pues otra vez mantener en la medida de lo posible que el cabecero de la cama esté incorporado de 30 a 45 grados. Evitamos aquí el reflujo gastroesofágico y facilitar la inspiración. Vigilar el estado hemodinámico y vigilar la integridad cutánea y realizar la correcta higiene del paciente por turno para así evitar las úlceras por presión que ya les había mencionado. Realizar fisioterapia respiratoria en pacientes que así lo requieran. Y valorar y tratar el dolor y la ansiedad. Pacientes que están con jugo, pues a veces les genera ansiedad y debemos estar al pendiente de eso con las escalas que vamos a llevar a cabo para pacientes con intubación. Pues aquí yo mencioné estas dos que pues creo que son las más usuales. Es la escala de Ramsay. Esta escala pues es subjetiva, nos ayuda para medir el grado de sedación de los pacientes y pues es una de las más utilizadas. Mide 6 niveles de sedación. El nivel 1 pues es el paciente, las características son paciente despierto, ansioso y agitado, no descansa. El nivel 2 está despierto, cooperador, orientado y tranquilo. Un nivel 3 es dormido con respuesta a órdenes. El nivel 4 está somnoliento con breves respuestas a la luz y el sonido. El nivel 5 es dormido con respuesta solo al dolor. Y el nivel 6 es profundamente dormido sin respuestas a estímulos. La DERRAS maneja 10 niveles. Los primeros 5 son para medir el estado, bueno, sí, para medir el estado del paciente de agitación. Y los otros 5 niveles es para para analizar la sedación. Esta es la escala de evaluación del dolor y pues protocolo de emergencia en la terapia intensiva también hay que tenerlo en cuenta. Ver la expresión facial del paciente. Aquí nos maneja pues si está relajado, neutral, tenso, muecas de dolor. Si el paciente presenta movimientos de los miembros, no realiza movimientos, protección o agitación, o si está con tensión muscular, si está relajado, tenso, muy tenso o rígido. Si está también aquí adaptado al ventilador, si está bien adaptado al ventilador, si tose pero tolera la ventilación o lucha contra el ventilador. Y bueno, la última sería en dado caso que tuviera paciente extubado. Aquí el 0 nos marca mínimo dolor y el 8 es máximo dolor. Bueno, esta es la pirámide que contiene las medidas de prevención de neumonías asociadas a la ventilación. Pues en el paciente pues hay que mantenerlo semisentado de 30 a 45 grados. Lo ideal sería pues hacerle los ojos bucales, como ya lo habíamos mencionado, cada 6 a 12 horas. Lo ideal es que sea intubación orotraqueal, evitar extubación y reintubación. Y bueno, los insumos que debemos tener en cuenta para las medidas es evitar cambios programados de tubuladoras u otros sistemas que tengamos probados al paciente. Que lo ideal sea que sea aspiración subglótica y la monitorización de la presión del PUC, que ya les había mencionado que debe estar entre 20 a 30 centímetros de agua. Y pues en el equipo de salud o el personal que lleva a cabo estos cuidados debe de tener una formación y entrenamiento. Recordar la higiene de manos en sus 5 momentos,
protocolos de sedación, conocimientos en protocolos de sedación y pues estar supervisando que los enfermeros lleven esas buenas prácticas. Pues aquí también es más, pues también medidas preventivas de neumonía asociadas a la ventilación. Pues ya lo había mencionado, la aspiración subglótica. Es importante eliminar las secreciones por arriba del PUC, de no hacerlo durante las movilizaciones o cambios de posición del paciente. Pueden bajar estas secreciones a las vías aéreas inferiores y pues causar neumonía. Mantenerlo de la presión del PUC, lo ideal de 20 a 30 centímetros de agua. También si menor de 20 permite el paso de agentes patógenos al tracto inferior y pues mayor de 30 podemos llegar a causar lesiones a la mucosa de la tráquea. Pues la vía de intubación, lo ideal sería que sea vía orotraqueal, asociada a una menor incidencia de sinusitis y por lo tanto menor riesgo de desarrollo de neumonía asociada a la ventilación en pacientes con ventilación prolongada. Lo de posición y cabecera, pues que ya mencionamos que la cama debe estar a un ángulo de 30 a 45 grados para evitar mayor presión de fricción sacra y así evitar lesiones por úlceras por presión. Previene también hipoaspiraciones y prevención de aspiración de contenido gástrico. Esta es la posición adecuada para evitar el paciente ventilado. La higiene de la cavidad oral, pues ya lo mencionamos también, pues que sea con clorexidina al 12% al 2%, recomendados de 6 a 8 horas los aseos bucales. Esto disminuiría la placa bacteriana, higiene de mejillas, encías, dientes, paladar y lengua, como ya lo había mencionado, y pues dejar actuar 30 segundos y aspirar. Del manejo adecuado de la vía aérea, pues formación y entrenamiento para poder llevar a cabo la aspiración adecuada y evitar en lo posible los lavados bronquiales. Y pues también aquí nos hace mucho hincapié en no desconectar lo menos posible al paciente. Y estar drenando también los circuitos, no dejarlos condensar tanto y estarlos purgando el circuito y no tenerlos llenos de agua. Pues otras medidas aquí para evitar también las neumonías es la valoración diaria de la posibilidad de extubación y el retiro de sedación. Pues eso ya sería por indicación médica, ¿verdad? Y estar vigilando al paciente nosotros. Esos serían los puntos más importantes de las intervenciones de enfermería. Última sesión del día de hoy. Me complace presentar al doctor Carlos Andrés Núñez Barbosa. Él nos va a dar la presentación de la del paciente con ventilación médica. Él es técnico en urgencias médicas. Aquí también es instructor en rescate acuático, es especialista en anestesiología, tiene un máster en vía aérea difícil. Además es adscrito de la unidad médica de alta especialidad número 61 de Quinto. Vamos a recibirlo con un buen aplauso. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Qué nervios de estar aquí en línea. Espero brindarles un poco, en realidad no es enseñanza, les diseñé una plática como para que conozcan lo que es el transporte del paciente crítico. ¿Por qué? Porque conozcan. Ustedes pueden buscar, hacer una búsqueda en internet poniendo los parámetros traslado paciente crítico interhospitalario, y les van a salir un sinnúmero de referencias. Sin embargo, a nivel mundial no hay un consenso, no hay un protocolo, como lo es el ACLS, el ATLS, el PHTLS, todos los TLS que han existido a partir de la creación de la ACLS y el ATLS, que son piedras angulares para el traslado del paciente crítico. Ustedes pueden buscar y van a ver que no
que no va a haber algo concreto. Cada quien tiene sus guías, cada quien tiene sus normas, cada quien tiene su plan de acción. Entonces lo que podemos hacer es como generar una conciencia de lo que necesito para trasladar a un paciente en estado crítico. En la mayoría de las veces es lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que si nosotros estamos en un hospital, trabajamos en el prehospital, y realizamos este tipo de traslados, lo que nos vamos a topar es que si le toca a un compañero, a un doctor, en ocasiones va un doctor porque el paciente está bien grave, pero es alguien sin experiencia, va un paramédico de experiencia, va un enfermero no de experiencia, entonces cada vez es rotativo el personal que hace los traslados, por lo tanto la calidad del traslado no va a estar estandarizada. Yo sé que aquí en los hospitales privados de la región trabajan en lo que es la certificación homologada. Sin embargo, no hay como tal una certificación homologada de salubridad para los traslados de terapia intensiva o del paciente crítico. Esto puede ser una piedra angular para que todos se pongan de acuerdo y empiecen a estandarizar. Simplemente, bueno, la mayoría, por la sociedad que me hace el favor de invitarnos a la plática, yo diseñé una plática un tanto dedicada más que nada para hospital. Claro que vamos a abarcar áreas de hospital, en áreas críticas, ¿verdad? Pero es más en el proceso prehospitalario que desde hace muchos años queda en un hueco y en un hueco hasta legal. Mi pregunta es, ¿un paramédico puede ser demandado? Todo el mundo puede ser demandado, ¿eh? Pero acusado como de mala práctica, de negligencia, ¿puede serlo? Sí, no, está en el prehospital, el área de traslado, siempre ha sido un hueco, ¿no? Tanto así de que se me murió un paciente en la ambulancia y decía, ya valió, no me lo van a recibir en ningún lugar. ¿Les ha pasado? ¿Y dónde acabamos? ¿En salubridad o en el HU? La gran mayoría de las veces, no me dejarán mentir. Entonces, todo este panorama es lo que es un área de oportunidad para los hospitales, para generar protocolos, y qué mejor si fueran unos protocolos unificados. Por ejemplo, si ustedes son una sociedad prehospitalaria de emergencias, que de aquí naciera un protocolo de que en los que hemos participado en traslados, ¿cuántas veces hemos llegado a la terapia intensiva de X hospital, proveniente del X hospital, y llegan y, ¿tú qué? No, pues traigo un paciente bien malito. Y traen un interno ahí bolseándolo, ¿no? Y sin vía y todo esto, ¿no? Entonces, esto es un gran problema, pues, derivado es histórico, es mundial, digo, y por lo general, los protocolos de traslado interhospitalario más que nada, tratamos de abarcar intrahospitalario e interhospitalario. Básicamente vamos a hablar del interhospitalario, o sea, de hospital a hospital. Vamos a ver que no hay nada escrito como tal. En la norma oficial mexicana sí viene contemplado. Sí viene contemplado inclusive el personal que pudiera participar, pero no lo hace tajantemente. Menciona que puede ser un anestesiólogo, un intensivista, un internista, pero ya cuando te vas a donde nació esto, a Irlanda, que fue básicamente inspirado este tipo de servicios de emergencia, fueron inspirados, ¿por qué creen? Por lo que actualmente sigue hostigando a la salud mundial, el infarto agudo al miocardio. Eso fue lo que hizo a un irlandés cardiólogo que se inspiró en hacer un servicio como prehospitalario. Inclusive se menciona en esas anécdotas trombólisis en la escena del paciente. O sea, como que ya lo que ahorita vemos de la atención inmediata, que si cateterismo, que si lo trombolizamos según las guías, ya traían la idea inclusive de hacerlo de manera prehospitalaria. No nos vamos a meter en eso porque, claro, que es más profundo, es otro tema, ¿no? Bueno, entonces esto, a grandes rasgos, de esto se trata esta plática. Espero que cualquier duda que tengan la resolvemos. Les digo, en algunos puntos va a haber algo que no podamos como tal decir, ¿no? Es que siempre vas a hacer así, porque no hay.
hay que hacer estudios, y desgraciadamente México padece de un gran mal. En esa búsqueda que ustedes van a poner, cuenten cuántos artículos mexicanos hay de medicina prehospitalaria, mencionando una casuística con respecto a cualquier tema que a ustedes les gusten de este tema, simplemente de este simple tema. O sea, por ejemplo, me encontré un artículo que te menciona la cantidad de fuerzas G que sufre el cuerpo en una camilla después de que una ambulancia frena de trancazo. ¿Y a cuántas fuerzas G está expuesto alguien en una ambulancia aérea y en un helicóptero? Y así emitir una recomendación para decir, oye, un paciente que va a viajar más allá de 400 kilómetros en promedio, ya mejor vuélalo, no lo mandes terrestre. Quiere decir que no puedes mandar un traslado de más de 6 horas o de más de, bueno, en realidad es de más de 4 horas y media, pero pues hasta 6 horas se registran en los artículos por recomendación, tanto por desgaste del personal como porque se pone en riesgo la vida del paciente por el simple traslado, por el simple hecho de cambiarlo de ventilador a un ventilador portátil. Aunque el ventilador portátil sea el más perrón que ustedes tengan, va a haber problemas, ¿no? Igual, al volarlo. Ahora, en la era del COVID, que hizo, de alguna manera las guerras han cambiado cómo se ve la medicina y sobre todo la medicina prehospitalaria y de emergencias. Sí, ha habido evoluciones en cada guerra, siempre ha habido una evolución. Ahí nacieron las camillas rígidas, el empaquetamiento, los lentes intraoculares, cuando todo esto siempre es derivado de una guerra o de un cataclismo, ¿no?, mundial. Pues el COVID trajo un cambio en cómo tratamos al paciente, en cómo nos protegemos nosotros del paciente. Y en el traslado prehospitalario, en Monterrey se dio el primer traslado intercontinental con un paciente conectado a ECMO. Fue a Corea para que allá le trasplantaran su pulmoncito, ¿verdad? Y tuvimos el gusto de conocer al personal que lo hizo. Y sí, pues, es otro nivel, ¿no? Es otro nivel, simplemente tienen perfusionistas, tienen un cardiólogo intensivista. Es un grupo hay que decirlo como es, más calificado y encaminado a ese tipo de traslado. ¿De acuerdo? Bueno, ¿tú lo vas a estar, no? Sí. Ah, ok, para acá. Pues vamos a hablar algo de antecedentes, que ya tocamos un poquito, el traslado del paciente crítico, hacer un protocolo de traslado y unas conclusiones ahí. Si ustedes tienen algo más que agregar, con todo gusto pueden levantar la mano. No sé si pueden preguntar por acá. Sí, Sí, yo creo que ok, no. Ok, me pasan la pregunta. Bueno, de los antecedentes, tenemos que desde tiempos bíblicos, pues es como lógico, ¿no? Tengo un paciente malito, una persona malita, y aquí no le pueden hacer nada, la tengo que llevar a donde le den una mejor atención. ¿Cómo le hacían? Pueden hacer, le hacen como camillas militares, de esas que se ven en la guerra, arrastrando. Después evolucionó a carruajes como tirados por caballos. Los románticos de la Cruz Roja por ahí siempre se van a acordar de la guerra de Solferino. Ahí se ve una carreta con un individuo por ahí. En fin, ¿no? Entonces, esto tiene mucha historia. En 1792, Larry diseñó un vehículo de atención. Claro que el vehículo era una carreta girada por caballos, ¿no? En 1865 se creó el primer servicio de ambulancia en Cincinnati. En 1870 se transportaron por aire 160 personas en París. Esto ya habla un poco de más tecnología. En 1920 se inició la URSS con atención domiciliaria. En los 50 empezaron con traslado de heridos de guerra por helicóptero. En el 62 se empezó a aproximar a los pacientes a domicilio. Les digo, desde entonces los problemas cardiovasculares causaban impacto en la sociedad. ¿Por qué? Porque se morían las 2/3 partes de los pacientes que tenían, pues, ya diagnosticable un infarto o un mal cardíaco, ¿no? Entonces, 2/3 partes se morían. Entonces decían, oye, pues, ¿cómo le podemos hacer? Pues, acortando el tiempo de atención. Por ahí los que son paramédicos, que los 10 minutos de oro, la hora dorada, todo esto va derivado en acortar el tiempo de respuesta.
Sí, en el tiempo de respuesta en países avanzados es de menos de 15 minutos. No sé cómo le hacen, pero lo hacen. En el 64, el primer reporte de traslado de neonatos prematuros. En el 66, Andrews, que es el que consideran como el padre de la paramedicina, él es irlandés, diseñó el primer sistema de atención prehospitalaria para la cardiopatía isquémica. En los 70 se inició la era del transporte materno-fetal. En el 72, la primera unidad coronaria en América Latina. En el 80 nació un sistema de transporte de emergencia pediátrico. Quiero resaltar que pensamos en traslados programados. Muchas de las intenciones de estos países era dar atención tipo urgencias en la escena. O sea, aproximar el servicio de urgencias de tal manera que hasta un médico fuera. Aquí es cuando empieza, bueno, ¿y qué tan sostenible es mandar a un médico y a una enfermera? No por menos por ser un paramédico, claro, pero que en nómina te van a salir y vas a estar mandando a uno a su domicilio. Ahí es cuando también hay que meter la idea del triage, ¿no? De que a quién puedes mandar, a quién te puedes traer y quién necesita una atención, la aspirinita. Pues el ACLS ahora es lo que hace, ¿no? O sea, tienes un paramédico en casa, pues si tienes a alguien certificado en ACLS, ¿por qué? Tu paciente se pone, dale una aspirina, en lo que llega el servicio o en lo que lo llevo, ¿no? En el 85, lo que les comentaba, se hizo un estudio donde se trombolizaron los pacientes en el lugar. Se me hace muy debatible, puesto que hasta en la sala de urgencias la trombólisis se te puede complicar bastante, ¿no? Tal vez es trombolizar, cargar y llevar. Sin embargo, esto no se hace de rutina, ¿no? En el 91 se reportó el traslado de un neonato conectado a un sistema de remoción extracorpórea de CO2, ¿no? Empezaba lo que era el ECMO. La atención en México, en el 82, la atención especializada del paciente nació por primera vez. El primer servicio se realizó el 5 de abril de este mismo año. Aquí en México, el equipo era un médico especialista en medicina crítica, medicina interna o cardiología, un médico general y un paramédico. El paramédico con la ambigüedad mundial de que puede ser operador de la unidad y aparte ser conocedor de la técnica en urgencias médicas. Y en las unidades de cuidado crítico se recomienda que sea un paramédico de segundo nivel. Un TUM 2, ¿no? Lo que nos comentaba, Franklin se considera como el padre moderno de la atención prehospitalaria y los primeros traslados fueron inspirados por pacientes con infarto agudo al miocardio. El resultado de esto es que redujo la morbimortalidad, redujo el tiempo de atención y traslado y intentaron dar tratamiento avanzado en la escena, ¿no? ¿Qué pacientes trasladamos más frecuentemente de manera crítica, graves? ¿A quién nos solicita ese traslado, no? Motivos hay muchos, desde que se les acabó el seguro, desde que en una unidad hay una unidad de soporte que yo no tengo en mi unidad. En fin, no se trata de clasificar, sino simplemente identificar que en otras partes del mundo hay hospitales, hay centros especializados en quemaduras. Si yo tengo una paciente materno quemada, se debe de mandar allá. La expertise de los centros médicos es lo que también llama los traslados. Los politraumatizados, pacientes de accidentes. Aquí en el área, si lo bajamos a nuestra población, pues el hospital de concentración de pacientes críticos es la Clínica 71. Y los hospitales privados, sabemos cuáles son los que cuentan con una terapia intensiva y es jugar con esos lugares de terapia intensiva. ¿Cuándo vivimos que tenemos que jugar con los lugares en terapia intensiva? En el COVID, ¿no? O sea, todos se acuerdan hace 2 años y medio donde estaban todas las terapias topadas por pacientes con insuficiencia respiratoria, ¿no? Perdón.
niños, los niñitos son pacientes que requieren un cuidado especial para manejar su ventilación, necesitan ventiladores portátiles neonatales. Si yo los traslado con un ambú, porque es lo que tengo, con un circuito tipo Bain, de los que usamos más que nada los anestesiólogos, jamás va a tener mi mano la sensibilidad de un ventilador. Y aún así el ventilador de terapia me va a dar mucho más parámetros que un ventilador portátil. El ventilador portátil tiene un límite de tiempo para tener conectado al paciente. Tiene un límite, no debe ir de más allá de 4 a 6 horas. Me ha tocado ver que por necesidad pues los conectan ahí. El resultado va a ser deleterio para el paciente. Por eso la indicación y la necesidad de trasladar a un paciente debe ser muy escogida. El simple hecho yo de desconectarlo al ventilador, si es que se encuentra vinculado a me va a tomar al paciente 3 días o más de tratamiento, de lo que lo iban progresando en donde se estaba tratando. Eso es lo que hay que considerar. Bueno, la paciente materno-fetal, ya saben, un código mater mata casi todo. A nivel institucional, y me imagino que a nivel privado también, un código mater es de lo más importante que hay. El binomio es de lo más importante que hay y hay que darle prioridad. El infarto agudo del miocardio, ahora de manera institucional en el seguro, pues tenemos el código infarto, ¿no? Que es prioritario, es un programa prioritario. Los quemados, muy común, a la unidad de quemados. Y el apoyo cardiopulmonar, aquí todavía no lo tenemos, pero estoy seguro que no está muy lejos que tengamos circulando por aquí ECMOs, membranas de oxigenación extracorpórea, muy aplicable. Nació para niños, pero sin embargo se ha empezado a aplicar desde hace ya tiempo para dar un soporte pulmonar al paciente, para permitir respirar los ventrículos después de una cirugía cardíaca. Ahora, con el COVID, pues esperar trasplantes de pulmón, se conectan a ECMOs. Ahí en Monterrey es donde más he sabido que han tenido conectados hasta 10 ECMOs pacientes esperando trasplante. Y ahí se ha logrado el objetivo, o sea, los han trasplantado y han salido adelante. Entonces, básicamente esos pacientes son los que yo puedo llegar a trasladar. Y otro por ahí, que se me haya complicado uno de una cirugía. Para mí, yo soy anestesiólogo, es común, bueno, o sea, no es tan común, pero no es infrecuente que un paciente mío, por su misma patología, caiga en un estado crítico después de una cirugía electiva y haya que trasladarlo, ¿no? Si nos queremos ver más acuciosos, los que trabajamos en hospital, no tienen idea de cuántos pacientes de traslados hacen en un hospital. El simple hecho que ustedes reciban un paciente en silla de ruedas en la puerta y lo lleven al lugar B, ese es un traslado. Y no requiere monitoreo porque el paciente viene hablando. Pero, ¿qué tal si el paciente lo sientan en su camilla y se desmaya? Tiene un síncope. A ella tienen que cambiar su mente. Oye, ponle un oxímetro, tómale el pulso, ya lo empezaste a monitorizar. Y tu traslado es de punto A a punto B, menos de 15 metros, pero ya se te activó en el cerebro que tienes que aumentar tu tipo de monitoreo. Y ahora que si vas a sacar, no el paciente, lo tienes que sacar de terapia intensiva para irle tocando el pulso, ¿no? Entonces, hay que cambiar el chip de que todos los pacientes entrando a un hospital, le estás haciendo trasladitos y todos merecen el mismo cuidado. El mismo cuidado, todos tienen riesgo de caída, porque le gusta lo de las metas, todos se me pueden sincopear en el simple, por movilizarlos. El paciente tiene 5 días ahí acostado, lo levanta, se le mueve un trombo, pum, y ya el paciente ya tiene una tromboembolia y ya cambia mi mentalidad, activar un código azul, que venga para acá, que suba a la camilla, que ponga el pulsoxímetro. Entonces ya escaló mi nivel de monitoreo. Creo que en todos lados, en todos los hospitales, tanto públicos como privados, la piedra angular para evitar accidentes en un paciente es el monitoreo. Y no necesito un monitor avanzado para estar vigilando a mi paciente. Muchas veces le resto atención a mi paciente por estar con el celular y no estoy viendo que está pálido, que está sudoroso,
Los signos clínicos clásicos que nos enseñaron a cualquier nivel que estemos, ya sea médico, enfermera, paramédico, a cualquier, nos enseñaron signos clínicos de los primeros auxilios. Estos primeros auxilios los sabe hasta una ama de casa, una ama de casa, un amo de casa. Ustedes pongan un ejemplo, que se les ponga mal el chamaco a una señora, inmediatamente va a saber que está mal, porque no está de manera común, está sudoroso, él es muy risueño y ya no lo está haciendo. Estamos detectando signos. Entonces, ese es mi primer monitoreo. Antes de que tener línea de camerografía, Swan-Ganz, ultrasonido para medir valores hemodinámicos, pues, puedo ver al paciente, y si yo me espanto, yo sí me espanto a cada rato, pacientes que de repente se les conecta el pulsoxímetro y volteo, y en lugar de buscar el pulsoxímetro, mejor le tomo el pulso. Tiene pulso, mira. O le hablo, oiga, ¿cómo está? No, bien, bien, bien. Pues si me está contestando, está hablando, está respirando, y le está llegando agua al tinaco, ¿no? Entonces con eso puedo estar tranquilo. Ahora sí, ¿qué le pasó a ese pulsoxímetro? No, pues que el cirujano pasó y lo pisó y lo desconectó y ya lo descompuso y bla, bla, bla. O sea, tragedias de quirófano. Pero, pues es el punto donde nosotros podemos estar observando y ya ir diagnosticando un paciente. La indicación debe ser una indicación médica validada por su médico tratante. Tiene que haber un consentimiento informado, porque muchas veces trasladamos al paciente y el familiar ni sabe que lo vamos a trasladar, ni sabe los motivos. A nosotros nos hacen mucho hincapié, mucho hincapié en que cuando nosotros hablamos de consentimiento informado, tengo que decirle al familiar del paciente con sensibilidad, con empatía, hablando en el mismo idioma. No le vamos a decir, fíjese que su paciente tiene un infarto del miocardio, está quemada toda la parte inferior, pegada al diafragma, su riesgo de mortalidad es arriba del 90%, y por tal motivo que usted ya no tiene solvencia económica, lo vamos a llevar a la clínica 71 para que siga ahí su tratamiento. Y el paciente no les entiende. No les entiende. ¿Cómo lo hacemos de manera más humana? Oiga, fíjese. Y va a aterrizar las palabras para que él les autorice ese traslado, ¿no? Porque decirle que aquí ya no contamos con lo necesario para darle la atención que se merece y hay que trasladarlo, pensando en el bienestar suyo y de su familia. ¿Tá? Entonces, ese consentimiento informado está omitido, O sea, ni nosotros lo hacíamos cuando diseñamos un protocolo de traslados de terapia intensiva. Entonces, piedra angular, un consentimiento informado, firmado por el familiar y por médico responsable que está ordenando o solicitando el traslado de la unidad. Sí, es básico, esa sí es protección médico legal. Y otra cosa que siempre está muy vaga, la comunicación entre el hospital emisor y el hospital receptor. Tú llegas con el paciente, llegas a la camilla, todo muy bonito, tuvo bien fijado, bauma digital, oxímetro perrón, camilla matilla de esas que tiene un escaloncito, bonito todo. Y llegan a admisión continua. ¿Qué huele? ¿Qué onda? Bien. ¿Qué pasó? Traigo un paciente. ¿De quién? Pues de aquí, ese es el derecho del seguro. ¿Ok? Y luego ya sale. Y por favor, indíqueme la 438 que viene aquí a las clínicas 71. No la tengo. ¿Y luego? Y ese estás comiéndote el tiempo. Y luego, mire, fíjese que aquí hay un organigrama de seguro, usted tiene que llegar primero a la 16 y luego para acá y así. Y pues mi tanque de oxígeno, de ese chiquitito que cabe dura 4 horas a la demanda de un ventilador. Y si lo traigo un ventilador que solamente oxigena el 100%, se lo van a chupar en 2 horas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ya, por humanidad, alguien, no, pues mira, conéctalo ahí. Ahí conecta. Oiga, ¿y mis bombas? Es que las bombas son del hospital y yo firmé, ¿vale?
Y yo firmé el vale, ¿verdad? Y no, total, que toda una tragedia, o sea, todo puede ser tan pesado para acabar en tragedia, y se hace tan pesado porque no tenemos una estructura y un procedimiento y un protocolo. Y luego, de repente, no, pues, que va a un intensivista de médico de traslado que trabaja en la 71. Y mismo caso, mismo paciente. ¿Cómo andas? Bien. Paciente de terapia. Derechito, carnal. No hay problema. Pásele. Es más, yo te lo paso. ¿Qué onda? Entonces, un traslado puede ser tan bueno, tan sano, tan a gusto, de que me quiero echar de estos 5 a la semana. O tan calvario que 24 horas y luego, oye, ¿a dónde vas? No, voy por la camilla que le dejé ahí en la 71. No me dejarán mentir todos los que andan en el ruedo. Entonces, ese contacto de hospital emisor con el receptor debiera estar protocolizado y es algo que se debe gestionar a nivel administrativo. El tratante como tal, el que organiza, no debiera de realizar este proceso, debiera ser un mando administrativo solicitando esa cama de terapia en algún lugar, ¿no? O sea, para cerrar bien el círculo. Y me tocó una vez que llevamos un paciente pues muy novatos, muy ignorantes. Llevamos un paciente de aquí a Guadalajara. Ahí estamos dándole en la torre de todo lo que se puede platicar, más de 4 horas. No estaba intubado, pero un paciente neurológico, pues no se estaba deteriorando en agudo, pero al 100 no iba. Por eso lo íbamos a trasladar. Y llegamos allá y nos topamos con el SAMU. Y yo, pues, ¿quién es ese vato, no? Porque si nosotros nomás veníamos al Hospital Civil de Guadalajara, que estaba muy bonito y todo, pues como le hacemos aquí, ¿no? Vámonos. Y nos topamos con alguien donde se nos vamos al lado contrario, donde, no, pues es que lo tienes que arreglar. ¿Y lo que? Pues tengo que hablar al SAMU para que digan a qué hospital voy a llevar a este paciente o qué onda. Una total ignorancia de mi parte, o sea, de mi parte me refiero. Entonces, también sería lo ideal, ¿no? Tener ese SAMU, lo que hace es tener contabilizado las camas que tienen en el área de urgencias con la posibilidad de recepción de cualquier hospital, tanto público como privado, de tal manera que la ambulancia se comunica a ese SAMU y los manda, oye, ¿sabes qué? Vete al civil viejo, al nuevo, vete a tal hospital, y si fuera muy urgente, ve a tal hospital privado y ya veremos cómo les vamos a pagar la cuenta. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero en fin, área de oportunidad, todos los que están aquí, que trabajan en un hospital y generan procesos, es un hueco, ¿no? También cabe resaltar que tiene mucho que estoy desconectado, la verdad, de la terapia, de los trabajos de terapia. No sé cuántos hagan al mes, pero en su momento sí ya llegué a hacer bastantes, ¿no? Entonces, no sé ahorita qué tan frecuentes sean, pero sí está padre tener estas líneas calientes que se llaman, donde, oye, ¿sabes que te voy a ir un paciente? ¿Tienes cupo? Sí, ok, va para allá. ¿A qué hora llega? Y mira, este paciente tiene tales bombas, como cuando yo de quirófano, o de aquí que les toca ver quirófano, le hablo al de medicina crítica, oye, te voy a llevar un paciente así, está en estas condiciones, está intubado, tiene tales aminas, y llegas y nada más se conecta y todo fluye, ¿no? Eso es lo mejor que le puede pasar a un paciente, tener una comunicación interpersonal entre los equipos médicos. No hay normas establecidas como tales, digo, estamos hablando muy al aire, a lo mejor van a encontrar una donde el Hospital de Navarra tiene su protocolo de... Tenemos el lado contrario, los mexicanos no escribimos artículos y españoles, peruanos, colombianos, describen cómo desliza una mosca, lo que es adecuado, o sea, debemos describir más y en base a eso poder hacer criterios clínicos, hacer revisiones. Hay que estar observando fenómenos, pero no sé por qué los mexicanos estamos peleados con la investigación. No todos, aclaro, para que también eviten. No todo lo que digo es absoluto, por favor. Me voy a tirar un vaso de agua. Usualmente un equipo está compuesto por un médico especialista, ya se expande quién puede participar en estos eventos, un anestesiólogo, medicina crítica, medicina interna, neumología y pues, por ahí, no sé, se me escapará. Pero somos los que estamos con el profesiograma para realizar traslados.
Estrictamente es el que está en nuestro profesiograma, pero ¿qué se requiere? Pues definitivamente dominio de la vía aérea, dominio de la vía aérea básica, intermedia y avanzada, y manejar vía aérea difícil. Manejar el área ventilatoria, o sea, un ventilador, saber cómo manejar tanto el ventilador que tiene el paciente en su cubículo como el que está a bordo de la ambulancia. Y la C, pues igual, ya saben que todos nos vamos a ABC, y la C, circulación, que sea un experto en ACLS, en ATLS, en BTLS, y que sepa manejar aminas. Muchos de estos pacientes, fíjense, muchos pacientes de estos me han tocado alguna vez en una reconocida institución, que no, lo van a trasladar, ok, cierre todo, pues vámonos. Le cierran la sedación, le cierran la norepinefrina, tal que de repente, oye, el paciente está bien mal. Fue la ambulancia. Fue la ambulancia. Yo creo que le hizo daño en la vibración. Que sí hace daño en la vibración, pero no les va a tumbar un paciente cardiovascularmente por limitar las aminas, ¿no? Y este cachito de las aminas que todos participamos en ese, es el error más frecuente cuando trasladamos a un paciente de un lugar A a un lugar B, llámese terapia intensiva. Voy a hablar de mi caso de quirófano terapia intensiva. La mayoría de las veces no tenemos cuidado en trasladar esas líneas de bomba a bomba. No las cerramos. Una de dos, la primera es que le sacamos el catéter. ¿Quién no ha sacado un catéter que tiene la primera piel? Yo ya saqué un catéter por no fijarme y jalarlo. Se lo volví a poner, no hay problema. Pero de repente era residente, me tocó una regañada como de una semana. Y la dos es que al mover esas bombas de infusión, trasladar las líneas a la bomba estacionaria, el caso que le digo, ¿y mis bombas? No, pues ya, ahora sí, yo tengo mis bombas, me las puedes pasar, ¿no? No cerramos la línea y se chorrean sedaciones. Y si va por central, quiere decir que es un medicamento de alto riesgo. Se puede chorrear norepinefrina, dopamina, vasopresina, midazolam, rocuronio, o sea, todo se les puede chorrear. Lo más frecuente que me ha tocado a mí, por mi práctica, es la norepinefrina. El paciente está hipertenso. No, yo creo que se le quitó la sedación porque se está despertando. Y ves la norepinefrina. Y pues es un efecto de un minuto y medio, más o menos, en lo que me doy cuenta y le cierro. Pero en ese momento ya pudiste haber hecho sangrar a tu paciente del cerebro, ya lo pudiste haber infartado. Todo lo que puede pasar por pasar un medicamento erróneo, por la vía errónea, a la dosis errónea, entonces que les encantan las metas. Ese es el claro ejemplo de un medicamento mal administrado y es muy, muy, muy frecuente. Más de lo que se imagina. Es más, a mí me pasó en la semana. Por este tipo de cosas. ¿Va? Las distancias, pues se las comento. En promedio, más o menos no hay un consenso, pero terrestre se recomienda menos de 4 horas y media, menos de 5 horas. En promedio 400 kilómetros, 450, con un máximo de 650. Pues estamos fregados en la laguna, ¿no? Todo lo más cercano que tenemos está a 4 horas y media, está a 400 kilómetros, bueno, 250. Saltillo, Monterrey, Durango, pues los que van para el norte, Monclova, pues más o menos caen en ese rango, ¿no? Puede ser un traslado terrestre, pero porque ahorita vemos dentro de las ventajas del traslado terrestre, requiriendo un traslado de terapia intensiva o de paciente crítico, comparar el costo de una ambulancia vía terrestre a un costo de una volada por helicóptero o por ambulancia aérea, pues no tiene comparación. O sea, mi opción es por lo terrestre. Y sin embargo, en algún momento llegamos a ser trasladados a Juárez. Misteriosamente esos pacientes llegaban muy malitos. Y muchas veces no logramos el objetivo de un traslado, que es entregar al paciente en las mismas condiciones como lo encontramos o en mejores. No sucedía esto. Entonces, el tiempo de respuesta es variable. Aquí en la ciudad, pues 15 minutos te queda todo de hospital a hospital. Los tiempos de respuesta luego se prolongan porque no hacemos un preámbulo adecuado. No gestiono las cosas adecuadamente, no voy a ver a mi paciente a la institución que lo va a emitir. Es lo ideal que lo vaya a ver, lo conozca, ya tenga todo listo para cuando llegue la ambulancia simplemente cargar y llevar, pasar aminas y todo. Eso es lo ideal. La mayoría es
Se solicita un traslado de terapia intensiva. Ah, ok, van a ambulancia, echen todas las cosas. Pum. Llegan, bajan, preparan al paciente. Y lo que debe ser un 15, 20 minutos en monitorizar un paciente se convierte en preparar todo lo necesario hasta 1 hora y media para trasladar. Y luego ya llegan y el trajín que les digo, ah, ¿y usted quién es? No, traigo un paciente. ¿Paciente de qué? Bla, bla. ¿Digamos? Ventajas es más económico, se puede proporcionar el servicio de puerta a puerta. ¿Por qué de puerta a puerta? Si las veces que hemos trasladado pacientes que van a Galveston, a varios los hemos tratado también de aquí, pues es paciente, monitorizar, desmonitorizar, monitorizar, pasar a ambulancia. Y luego de ambulancia, llevar al aeropuerto. Y del aeropuerto, volarlo a Galveston. Y allá es el mismo proceso. Entonces es más rápido es más rápido el traslado terrestre, ¿no? No requiere un área especial como una pista, como un helipuerto. Todo esto, en caso de emergencia se puede tener la ambulancia para realizar maniobras. Este es un punto muy interesante. ¿Por qué para realizar maniobras? El traslado terrestre debe ser tranquilo. Si llevas un especialista y el paciente se deteriora, debe tener la capacidad para controlarlo en la ambulancia. De nada va a servir que le pone la sirena y písale, porque este paciente está poniendo mal. No, eso no lo hagan porque se ponen en riesgo el paciente, los tripulantes, o sea, la tripulación, perdón, y pueden causar otro accidente y el paciente se pone más mal. Entonces, muchas veces es más conveniente, ¿sabes qué? Detente, se me descanalizó, detente, lo canalizo, sigo. Oye, el tubo se le salió, en vez de los errores más frecuentes, o de los incidentes más frecuentes. Espérame, déjame, se lo reviso. Se lo pongo. Nunca hacer procedimientos, si intubar es difícil, ahora en movimiento, con la camilla en los pies, les aseguro que si lo han intubado, que yo sé que son muy buenos, también hay que creer en Dios, porque yo con el paciente controlado en una mesa de quirófano, a la altura de la pancita, paciente relajado, y de repente no puedo intubar. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, no hacer procedimientos heroicos, ¿no? Oye, no puedo intubar, métele una laringe. Ahí es cuando sacamos el algoritmo de la vía aérea, porque somos expertos en vía aérea y hacemos estos traslados. Entonces, bajo el algoritmo de la vía aérea. Ya se quedó. En fin, de eso se trata. Me gusta mucho meterme en guías. Yo estoy a favor de las guías, aclaro. No van a golpear aquí los instructores ACLS, BLS que hay aquí. Sin embargo, las guías son muy educativas, pero representan una carga cognitiva muy, muy grande, ¿sí? Entonces, para yo tomar decisiones rápido, pues digo, a ver, el ACLS dice esto, pero el BTLS dice, y así se la pasan. Entonces, lo único que me lleva a un clinical thinking adecuado, lo único que me permite eso es la simulación. Entonces, tenemos que hacer muchas simulaciones de traslado de paciente para saber y ir diseñando. A ver, la doctora fulanita de tal, ella siempre va a hacer esto. O el lugar que ocupe el A siempre va a hacer esto, como le hace el ACL. Y el B siempre va a hacer esto, para ir facilitando esos procesos y creando un proceso duradero, ¿no? Dale, compadre. Pues, ¿cómo elegir qué tipo de traslado voy a hacer? Pues la distancia del tipo de traslado, la patología de estado clínico del paciente, urgencia del traslado, situación geográfica, condiciones climáticas, horario del traslado, autonomía del móvil y el costo-beneficio. Muchas veces es difícil para nosotros, si trabajamos en una empresa privada, llegar y decir, oye, es que me mandaron a llevarme un paciente del Hospital Santo Español, me piden que lo lleve a las 31, pero no está en condiciones. O sea, el paciente está cayendo en taquicardias ventriculares, está hipertérmico, una hipertermia de origen desconocido, y hipotenso, está con aminas a tope. Pues es un paciente que está en estado crítico inestable. Este paciente no se debe trasladar. Oye, pero ya llegué y pues es que ya pagaron.
Lo digo en experiencia personal y no quemando ninguna institución. Nomás no vean mi currículum porque se van a dar cuenta de dónde he trabajado. Pero, oye, pero ya depositaron. Y luego, lo que va a pasar es que van a trasladar a ese paciente y existe más del 50% de posibilidades que ese paciente fallezca en el traslado. Y luego van a llegar y, se murió en la ambulancia. No, súbete y dale RCP. Y vamos a llegar como que le estás dando RCP. Ahorita llegan, acaba de caer en paro. Pero acaba de caer en paro. Lleva menos de 5 minutos. Es más, lleva ciclo y medio. Entonces, la verdad es que no debemos haber trasladado a ese paciente, ¿no? O sea, hay que decir, las condiciones del paciente, si están en estado crítico inestable, es irresponsable movilizarlo. A veces hay que valorar si movilizarlo siquiera a un estudio dentro del mismo hospital. Debiera saber cuál es mi riesgo-beneficio, mi costo-beneficio. Si lo movilizo, se inestabiliza, pero ese estudio al que lo llevo, el resultado me va a decir mi siguiente target terapéutico, órale, va. Válido, ponerte en riesgo. Pero nomás porque es el examen de rayos que le toca a diario, no. Un paciente inestable no se debe movilizar. Bueno, más que para lo absolutamente necesario. ¿Va? Momentos de un traslado, antes del traslado, lo hemos ido desglosando así poquito a poquito, durante el traslado y al terminar el traslado. Esto es mío, o sea, no, algunos lo manejan el pretraslado, el translaado. No hay algo específico cómo hacerlo, pero es un momento antes, un durante y un después. Para mí simplificarlo. ¿Qué tengo que hacer antes de un traslado? Pues es tener listo mi personal, medio de transporte, mis equipos al 100% checado. De los que estamos en áreas críticas o supongo que si estamos en el prehospital y andamos aquí en la emergencia, todos tenemos contacto en áreas críticas. Yo al llegar a mi trabajo, ¿quién tiene contacto con un laringoscopio en su trabajo diario? Bastante, más de la mitad. Al ingresar y ver a su laringoscopio, ¿lo prenden? Ok. Usted es muy religioso. Da por hecho que funciona. Porque en medida que ustedes hagan más técnicas, va a tocar como, pues yo uso mi laringoscopio, mi videolaringoscopio diario. Y la otra vez, pues me vi como residente. Metí mi hojita, le hice así y se apagó la cámara. Y los otros, no, que siempre checas el equipo, me acaba de pasar. O sea, no te van a meter. No, pero sí, el chequeo, el check-up, el checklist de todas sus áreas, va a disminuir lo ya descrito desde 1999, un artículo acerca del error humano. La mayoría de los errores que tenemos, por más que nos cueste aceptarlo, en un área médica, en un área hospitalaria o prehospitalaria, son errores humanos. Siempre vamos a echar primero la culpa a otra cosa. El de antes robó más, mi compañero de atrás no limpió la ambulancia. En fin, a medida que nos hagamos responsables rutinarios en el hecho de checar mi equipo, mi área, voy a disminuir mis errores humanos, ¿sale? El medio de transporte, pues entra en lo mismo, ¿no? O sea, hay un específico en el operador de ambulancia, sabe lo que tiene que llegar a hacer, es checar niveles de su unidad, checar oxígenos, checar que todo funcione bien, checar que sus luces funcionen bien. Entonces es como hay unos artículos muy bonitos de seguridad en aviación. Hay muchos que están traspolados a nuestras especialidades. En mi caso hay uno que está traspolado a lo que es anestesia. Y habla que en anestesia el cirujano y el anestesiólogo son copiloto y copiloto. Nadie está arriba y abajo. Sin uno no huele el otro. Entonces, así es en todas las áreas. O sea, hay que tratar de aplicarlo. Y ellos hicieron un estudio muy, muy padre donde demostraron que más del 70% de los accidentes que había eran errores humanos, eran causados por errores humanos. Entonces hicieron pues algoritmos, hicieron medidas para disminuir este error. Una vez que lo detecta, ya detecté un error, y si no lo corrijo, va a seguir siendo un error, pero ahora va a ser mío porque ya lo detecté. ¿Qué hice para que no se volviera a repetir un error? Nada, no, pues mal. Bueno, hice algo, vuelve a ocurrir, mi medida fue insuficiente.
De ahí nace el de que, pásele 5 miligramos de atropina. Y ella me tiene que decir, le estoy pasando 5 miligramos de atropina. Ok. Y hay un anotador en el ACLS, ¿no? Todo esto nace para disminuir el índice de error humano. Entonces, ¿y qué más hay que hacer para disminuir el índice de error humano? Esto que están haciendo ustedes. Capacitación, leer, simulación. El papá de la educación en la actualidad es la simulación, ¿sí? Ya la mayoría de los cursos que tomamos luego es mucho video, es pues que todos estemos enterados que hay una tabla. Simplemente si han hecho ACLS, bueno, es el único que yo he hecho últimamente, realmente puedes pasar el examen sin haber leído el manual. Si pones atención en las clases, pero viene información muy interesante en el manual. Con eso, esa información interesante con la que enamoras a la chava, ¿no? No, ¿sabías que el CO2 por arriba de 15 indica buena perfusión? A mí no me dijeron que tenía que haber curva. No, pues tiene que estar arriba de 15. Y empiezan a tirar verde, pero eso pasa cuando te capacitas. Cuando te capacitas y lees completas las cosas, no nomás lo que te den. Ahorita estamos en una sociedad que todo lo quieres rápido. Baja de peso, ¿no? Con esta pastilla, 2 veces al día y sin comer, vas a bajar de peso de volada. Y así, o sea, todo que tenemos un impacto directo. Oye, no, pues por eso mucha víctima de fraude, ¿no? Oye, mira, inviértele aquí, métele 20 pesitos y al final del día te doy 100. Ahí vas, le metes 20 pesitos. Y no pensamos que, oye, ¿y de dónde van a ser los otros 80? Pues si yo le di 20, o sea, me van a regalar 80. O si conocen a alguien que regale dinero, pues avísenme, ¿no? Para conocerlo, para invitarle una chévere. En fin, entonces, la capacitación va a evitar que cometamos los mismos errores. El conocimiento de la historia te permite no repetirla, ¿no? Esto ya lo tocamos. Así rápido, llego, veo a mi paciente, ¿qué tengo que ver? Lo que hacemos como personal de medicina. Lo veo, inspección. ¿Está intubado o no está intubado? ¿Está bien fijado el tubo? ¿Qué medida tiene el tubo? Nosotros inclusive a veces rayamos en la comisura labial donde está el tubo para ver si se mueve para adentro o para afuera. Sí. La fijación, la sujeción, que tenga protección de sus ojitos, que tengamos aspiración y evaluar la posibilidad de una vía difícil. ¿Para qué? Para nomás acercar. A lo mejor yo no soy experto en vía difícil y tengo un paciente que viene a notar, este paciente no se pudo intubar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ya conozco un problema. Oye, ¿sabes qué? Mándame a alguien que sepa de vía difícil, ¿no? Vigilar oxígeno, saber si está el paciente en ventilación espontánea, asistida, mandatoria. Todo nos puede fallar. Ya me falló mi videolaringoscopio. También el ventilador puede fallar. Y lo acabo de checar. Pues no jala. Y ya tengo el paciente en la ambulancia relajado. ¿Qué voy a hacer? No, pues el ambusito. Mientras, o sea, como rescate sí está bien. Pero yo como que sea mi plan de traslado de un paciente de mucho tiempo con un ambú, no les va a ir bien. Modo ventilatorio, pues evaluar básicamente los parámetros del ventilador, en dónde está, lo que le voy a poner y cómo lo voy a entregar, ¿sí? Ahí vamos a tener, ahí sí tiene que haber un expertillo por ahí en ventilación, porque va a haber veces que no, lo que le tienen programado al ventilador del área crítica, no te lo va a dar tu ventilador portátil. Entonces, sí va a haber que, yo le tengo que poner parámetros al ventilador de nuevo, o sea, como si lo hubiera conocido, déjame ajusto, y lo tengo que ajustar con CO2, si se puede con una gasometría, y ajustar al paciente en el momento, ¿no? No nada más copiar y poner acá, porque no te van a faltar o te van a sobrar parámetros o modos. La monitorización, lo que le decía, desde la inspección, ver cómo está mi paciente, puedo tener 1 kilo de monitor, puedo tener índice biespectral, que me indica qué tan dormido está, puedo tener acceso, presión sanguínea constante, el electro. El básico que para trasladar a un paciente es electro o cardioscopio, presión arterial no invasiva y pulsioximetría. El mundo se resiste, pero por económica, pero el gold estándar para chequear la falla ventilatoria es la capnografía.
Es lo primero que me voy a dar cuenta por un capnógrafo, que el paciente no está ventilando, que el paciente no está ventilando, ese me va a indicar inmediatamente. Entonces, para mí son 4 básicos. Es muy difícil encontrar capnógrafos portátiles. Bueno, no es difícil, es caro. O sea, o un monitor que te cuesta 25,000 pesos con los 3 parámetros que les dije, le metemos capnógrafo, que cuesta 50,000 pesos. Más o menos es lo que te eleva el costo un capnógrafo, ¿no? Y la de circulación, lo que les decía, vigilar las drogas vasoactivas, las dosis, los volúmenes, cómo están calculadas, si tiene marcapasos, saber si ha sido cardiovertido, si hay necesidad de vigilar. A lo mejor es un paciente que lo voy a llevar a electrofisiología, y pues ese paciente, mientras no esté tratado por electrofisiología, ese paciente te puede caer en paro, puede caer en la arritmia, entonces tenemos que tener lo necesario, un valor intraórtico. Y lo que les mencionaba ahora, en algún momento aquí en Torreón veremos un paciente con un aparatillo y con unas personas ahí, que va a ser un ECMO, ¿no? Que puede estar, pues ya lo que sea, ya sea cardíaco, post-COVID, cosas de eso. Durante el traslado, pues hay que hacer un checklist, asegurar la continuidad del tratamiento, identificar nuevos problemas y tratarlos y notificarlos. Es importantísimo. Soy anestesiólogo, yo manejo un poquito más de fármacos, así como que ahí maquiavélicos, que de repente traemos los anestésicos, las bolsotas, ya los han visto. Paciente semihipotensa, le meto 5 de efedrina, le subo la presión, llego, lo entrego, ¿qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo tranquilo. Oye, ¿no se hipotensó? Pues no, de una bajita, pero no, subió solo. O lo que nos echan carrilla los intensivistas. Le pusieron un gallito y lo trajeron, no digan que no. No. Y el residente así con los dientes, con las jeringuitas aquí. Con la media jeringa de atropina vacía, la de adrenalina medio vacía, efedrina. No, todo bien. Y las pupilas así las traían. Entonces, hay que notificar todos los eventos. Es lo leal, ¿no? Desgraciadamente, luego nos metemos en muchos dimes y diretes de, es que viene el seguro, viene malito. Es que ya ves cómo son ahí. Somos los mismos, güey. Somos los mismos. O sea, el paciente se va a poner mal. Yo hago lo posible por entregártelo bien. Tú síguele, compadre. O sea, es un momento de atención del paciente. Si fuéramos más reales, tendríamos mejores resultados en muchas cosas. Registro de controles e incidentes, unas hojas de registro que me digan, oye, durante todo el traslado el paciente estuvo 100 de saturación, la presión, ya ven cómo nosotros hacemos unos registros ahí que nadie les entiende, miran, los anestesiólogos la pasan haciendo bolitas, flechitas en su hojita. No, pues todo eso te va diciendo la presión cada 15 minutos, cada 5 minutos, la frecuencia cardíaca. Es un registro muy fidedigno del estado del paciente. Y neurológico sería lo ideal monitorizar un BIS, ¿no? Un índice biespectral. Está en boga, si sirve o si no. Hay más, pero es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Ustedes conectan una edema y les va a decir si el paciente está entre 40 y 60 unidades de BIS, el paciente está en plano anestésico, está dormido. Si les llega a 100, el paciente está despierto. A 80 está dormitando. Pero de 40 a 60 es un nivel de profundidad quirúrgico. O sea, lo pueden estar operando y el paciente no se va a acordar. Este BIS nació por las demandas en Estados Unidos, por el despertar intraoperatorio. Entonces, es agarrar un estudio y agarrar un chorro de electroencefalogramas, desde muy tumbado hasta 100% despierto, y los pasan a un algoritmo que se representa de 0 a 100. Ese es un BIS. Y es como, estaría padre tenerlo en la ambulancia de alta tecnología, ese artefacto. De las consideraciones del traslado, la aceleración, desaceleración, hay estudios de cuánto pesa el hígado en desaceleración. De ahí que los corredores de Fórmula 1 son superatletas, porque pues, ustedes conocen la cinemática del trauma, lo que es la lesión por aceleración y desaceleración, y por qué no les pasa, si pasan de 0G a 3G en fracción de segundos, ¿no? Pues están muy entrenados. Nuestro paciente no está entrenado, a veces va a estar relajado, entonces todo esto le causa malestar, puede haber mucha cinetosis, ¿no? Por las vibraciones, los ruidos de la ambulancia. De por sí el paciente en terapia intensiva ya presenta cierta psicosis por el encierro, por eso les ponen la tele, no es por chipilarlos, es para que sepan en qué día están.
y luego lo metes a un medio donde foquito, sirena, y luego la sirena de aire, y luego mi compañero que se va a hacer tarde para ir al Juego del Santos y va hecho la mocha. Entonces, todo esto hay que considerarlo en el traslado del paciente. Y la altitud sobre todo es para considerar el tiempo de traslado y lo que va a volar el paciente en caso de que sea un traslado aéreo, ¿no? Bueno, esto ya medio lo mencionamos: entregar al paciente al hospital destino, notificar el resumen clínico del paciente, informar todas las eventualidades que durante el traslado, entregar formatos de registros llenos y completos, además de firmados, informar el desenlace del familiar del paciente. Esto es oiga, entregué a su paciente en tales condiciones, porque a veces se presentan, lo llevan y todo, y vámonos, nomás lo ven para cobrarlo y no le dicen nada. Idealmente se entrega al paciente en las mismas condiciones o mejores, ¿vale? Pero nunca en peores, ¿vale? Una ambulancia de terapia intensiva se considera como una extensión del área crítica. Debe valorarse cuidadosamente el traslado de un paciente. El paciente se puede complicar o fallecer durante un traslado. El personal de la ambulancia debe estar preparado para enfrentar diversos problemas en la escena. El traslado de un paciente crítico produce estrés en el paciente, sus familiares y en la tripulación de la ambulancia. Se mencionaba mucho, por ejemplo, los que luego nos toca ir al lado del paciente, en la parte de la ambulancia en la que está así abajo está el tanque de oxígeno. Esos aceleradores de lado son completamente antifisiológicos. No hay nada que te frena. Entonces puede causar daño físico y aparte mareo en el paciente. Y el observar los lineamientos para el traslado minimiza los problemas. ¿Qué quiere decir? La capacitación. Hay que capacitar. ¿Sale? Gracias. No sé si tengan alguna pregunta, duda. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario para el doctor. En caso de que no haya ninguna pregunta, queremos agradecer, doctor Núñez, muchas gracias. No, de nada, para servirles. Por su disposición y queremos hacerle un reconocimiento. Muchas gracias. Pequeño detalle. Ah, qué detalle. Con todo gusto. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, de esta forma, damos por Muchas gracias. concluido nuestra Gracias. participación en el mes de septiembre. Muchísimas gracias.